última tarde de este primer Congreso Internacional de Movimientos Migratorios organizado por la UNED de Ceuta y la Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNED. A continuación, el profesor Agustín Belloso Santisteban, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la UNED, profesor titular del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada de la UNED. El profesor Belloso ha tratado diversos aspectos relacionados con la educación y su relación con la inmigración, con alumnos extranjeros, ha escrito algunos libros sobre educación comparada y nos va a tratar el tema de la inmigración en la escuela en España. Cuando usted quiera, profesor. Bueno, pues muchas gracias. Agradezco al profesor Juan Manuel Lacruz la gentileza que ha tenido a invitarme a participar en este congreso que está destinado sobre todo a los estudiantes de Derecho y a los especialistas en Derecho, aunque yo soy de otro campo, de las ciencias sociales. También agradezco a Carlos, en representación al centro, representado aquí por Carlos, porque también ha tenido más que la gentileza, la valentía de invitarme, si tengo en cuenta que es la segunda vez que vengo y la primera vez ocurrió algo que me hizo pensar que nunca me iba a invitar nunca más. Y es que resulta que, como pasa hoy, estoy hablando de años que no sé ni precisar, porque yo creo que a lo mejor hace 15 o 20, pero en fin, más o menos. El caso es que vine para una convivencia. Para los que no son de la UNED, les diré que la convivencia supone un acto académico con los alumnos, en los cuales el profesor debate con ellos, con los estudiantes, sobre la materia. Puede ser la evaluación, o un tema, una duda, una aclaración, un acto que no lleva más de 2 horas, que puede ser más, pero en fin, 2 horas, y que al día siguiente agarras el barco y te vuelves a casa. Bueno, pues hubo, como estos días, un temporal y me dijeron, quédate un poquito más, que saldrás en el próximo. Bueno, me quedé y el próximo no salió. No pasa nada, pues te quedas a dormir. Yo traía mi repuesto de ropa, o sea, venía preparado y me quedé un día más. Y así otro y otro. Lo que pasa es que voy a resumir porque si no, no voy a terminar nunca. Estuve 11 días antes de poder salir de la ciudad. 11 días. Entonces, yo no sé si me han invitado para confirmar que soy un cenizo o si ya es la última vez de verdad. Pero bueno, antes de que eso ocurra, doy, por último, antes de empezar con la charla, las gracias a los que estéis aquí, que me hace mucha ilusión que os hayáis interesado por este tema, aunque sea, como digo, de una especialidad diferente. También, por supuesto, las gracias a los que están enganchados por Internet, que nos tengo presentes, a pesar de que no os vea, y que podéis preguntar, por supuesto, y espero que participéis. Y, por último, espero que contribuir con esta charla a la medida de mis posibilidades bueno, pues como estamos en el sitio que estamos, en la ciudad que estamos, pues a recordar el suceso de Tarajal y que nunca más se puedan ocurrir y que entre todos podamos evitarlo para siempre jamás, si es que es posible. Bueno, voy a empezar ya entonces con esta cuestión. He puesto reflexiones en torno a la inmigración porque intentaré que no sea, y no quiero hacerlo además que no viene a cuento una charla magistral, sino que os voy a trasladar el papel de la educación con el fin de que mis reflexiones, digo reflexiones y no he puesto certezas porque no las tengo, más bien dudas, mis reflexiones sobre este asunto, que tiene su influencia en todo lo demás y recibe a su vez influencia de todo lo demás, con el fin de que os parezca interesante y en el mejor de los casos que incluso puedan contribuir a alimentar y a enriquecer vuestras propias reflexiones. Luego en el diálogo pues veremos si hay ocasión de profundizar en lo que queráis. Bueno, hacemos unos preliminares como es lógico, pero vamos, por encima. Ya digo que no va a ser, espero que no sea una cosa cansada. En cualquier caso, aunque todos vivimos aquí, pero bueno, como dice el chiste, vivimos uno más que otros, pues vamos a hacer un recuerdo del pasado, los cambios que han tenido lugar no solamente aquí, sino en general, por la dicha globalización que empezó mucho antes de lo que se nos dice, pero bueno, ahora sí que está a todo meter. Y luego una cosa que sí hay que tener en cuenta, que vos lo ha puesto en el principio, que la escuela no es una burbuja aislada, es decir, que los problemas de la inmigración en la educación no se centran, que también tiene su parte, no se centran en si el profesor enseña un idioma o enseña otro, o si los niños vienen de un sitio o vienen de otro, sino que hay que mirar afuera de la escuela. Es decir, la escuela no pasa nada que no pase en la sociedad. Es decir, es una parte más y punto. No es que los problemas de la educación, perdón, de la inmigración, si es que se llaman problemas, que tampoco es una definición muy acertada para empezar, pero en fin. No es que los problemas de la escuela se puedan resolver dentro de la escuela, sino que si no se resuelven fuera, no se podrán resolver dentro, porque no es una burbuja aislada. No hay nada que pase fuera que no pase dentro y viceversa, ¿no? Pero bueno, no solamente lo adelanto para que no os desaniméis muy pronto, que no voy a tratar de cosas educativas que a los de derechos nos afectan mucho, nos interesa mucho, como sea, sino que no os preocupéis que no va a ir por ahí. Insisto, por eso también le llamo solamente reflexiones.
Bueno, aquí viene un bonito recuerdo porque esta foto es famosa. Bueno, una indicación más que no haría falta, pero por si acaso. Esta presentación de PowerPoint la he hecho yo y, por tanto, es de libre acceso para todo el mundo. Los datos no son míos, son del Instituto Nacional de Estadística, del Ministerio de Educación y Ciencia, del Gobierno español, de Asuntos Exteriores. Es decir, todo lo que tengo aquí es información pública, con lo cual todo el mundo tenéis acceso. Perdón, pero aparte de eso, os autorizo, porque la dejo aquí en el centro, por si acaso o me la pedís a mí o bien en el centro queda, para que podáis utilizar si os parece bien. Bueno, aquí, como no hace falta decirlo, pero vamos, fijaros que una población de 30 millones, más de 1 millón salieron a Europa a trabajar. O sea, que decir, la gente no solamente nos ha movido durante siglos y siglos, durante toda la historia de la humanidad, miles de años, sino que nosotros tenemos un recuerdo muy cercano, los que tenemos padres que hayan ido a la migración, que seremos más de uno. Esto tiene su gracia, entre comillas, no les hacía gracia los que iban ahí, pero tiene gracia en el sentido de que si veis el titular de la prensa de Venezuela de hace estos 60 años, decía: imagen de los tripulantes de la Elvira a su llegada a Puerto Garupano, pero se llamaba inmigrantes ilegales canarios. Fíjate que en todas partes cuecen habas. Bueno, esto es, como os digo, solamente por una introducción, aunque en realidad que no hace falta. Bueno, ahora ya volviendo a nuestra actualidad, aquí ves otra fuente, esta no es oficial, por decir, os he citado las oficiales del Ministerio, pero bueno, como veis abajo también está Oxfam, que es reconocida, y esta que ahora mismo no caigo de donde la he sacado, pero bueno, que como está el enlace lo podéis ver vosotros por vuestra cuenta. El estrecho de Gibraltar es la frontera más dispar del mundo en renta per cápita y el índice de desarrollo humano. Esto lo dicen los autores Moreno Navarro y Ventura Fernández. Esto es claro, si no la gente no vendría, claro, que es lo que nos pasa a nosotros cuando estábamos después de la posguerra. La gente sale cuando tiene que salir, no hay efecto llamada ni efecto de salida ni historia. La gente tiene que vivir, tiene que comer, tiene que tener atención física normal como cualquiera de los que estamos aquí y, por tanto, donde no lo encuentran, tienen que moverse. Y luego, esto, como es de 2017, o sea que es muy actual, pero vamos, no porque tenga más mérito en eso, sino porque también fue famoso hace quizás un mes o 2 meses, que lo sacó Intermón, y la cifra da que pensar. Ya la conocemos y estamos tan bombardeados por las buenas y por las malas que casi somos inmunes a todas, pero fíjate, 8 personas poseen la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo. O sea que la desproporción, eso sí que me imagino que lo sabéis, pero por si acaso alguien no ha caído en eso, va en aumento. O sea, la brecha entre el 1% famoso y el resto del mundo va en aumento cada vez más. La globalización, que se suponía que iba a globalizar, lo que ha hecho es todo lo contrario, separar. Bueno, esto también viene a cuento porque no se produce en una, como decía antes, una burbuja. Es decir, es que ese dinero no es que ha desaparecido, no es que, como la gente dice, se lo ha ganado con su esfuerzo. Eso resulta imposible creer que una persona trabaja 8.000 veces más que el resto del mundo. Y por eso traigo los paraísos fiscales, no para profundizar, sino para ir luego viendo cómo se enlaza una cosa con otra, ¿no? Que todo tiene su explicación. Estos son los paraísos fiscales y este señor parece que está disfrutando en alguno de ellos. Aquí vienen las fuentes oficiales, también, que no lo he citado antes, de la ONU, de la propia ONU. Habla de estos casi 800 millones de personas que no tienen suficientes alimentos para llevar una vida saludable y activa, que, insisto, esto es lo que mueve y no otra cosa a que la gente busque su alimento. Y estas personas, como lógico, no viven, aunque algunas también, porque se produce la pobreza que es tan llamativa, por ejemplo, en algunos lugares de nuestro propio país y no solamente de España, que es ser pobre con trabajo. No vamos a entrar tampoco en eso, pero todo conviene irlo sumando, ¿verdad? Los pobres que tienen trabajo, estos, bueno, tendrán el trabajo que tengan allí, pero en cualquier caso viven en países en desarrollo. Hablamos de los emigrantes cuando vienen aquí, pero no solemos hablar de los españoles que van fuera. Entonces, también a veces, por eso hablo de reflexiones, me pregunto, ¿es que tanta diferencia? ¿Son tan diferentes los que vienen de los que vamos? Entonces, por eso pregunto, ¿a dónde van? ¿Qué es lo que hacen? ¿Van a estudiar? ¿Tienen problemas? ¿Cómo se les percibe? Aquí vemos al primo Manolito intentando aparecer en la foto, eso sí que es típico de aquí, que típica Spanish, que parece Manolito, que no quiere perderse la despedida de la familia. Bueno, esta foto no sé cuántos años tendrá, pero está claro que no es de hoy, ¿no? Pero en fin, era como es la familia que migra unida, permanece unida. Bueno, veamos cuántos españoles viven en el extranjero. El Instituto Nacional de Estadística, en 2016, la última que he encontrado, la 17 evidentemente no está, pues fijaros, Argentina, Francia, Venezuela, Alemania, Cuba, Brasil, Estados Unidos. Se habla de unos 2.300.000. La cifra, sabéis que sigue aumentando, aunque se ralentiza un poco, pero parece que siguen saliendo, y de muchos los que salen con su pasaporte español y nacionalidad no han nacido en España, pero bueno, son españoles de todas maneras. Entonces tenemos todos estos grupos. Entre ellos, por hablar de la educación, aunque insisto una y otra vez que no hay que verlo aislado, pero bueno, ¿cuántos están en el extranjero estudiando? Pues de 5 a 9 años, 120.000. De 10 a 14, 129.000. De 15 a 19, 136.000. Total, 385. Y ya veis la fuente, toda la misma.
Ya cuando pongo el primer enlace ya no tengo que poner los demás, porque siempre es el INE. O sea que tenemos toda esta cantidad de gente. Pero fijaos qué curioso que no son esos los que más cuentan. Cuando oímos hablar de estudiantes españoles extranjeros, ¿en quién se piensa inmediatamente? Pero no es que lo pensemos, es que nos inducen a pensarlo. En los Erasmus. Vamos, no tengo nada contra los Erasmus, claro, pero que es curioso que cuando se habla de migrantes no se habla del niño que viene, que no sabe, que no conoce la lengua, se habla de Erasmus como una cosa más, quizá porque es más elegante a lo mejor. Y son minoría comparadas con nosotros, porque son 8.000, bueno, no sé si pone el total, perdón, por algún lado tiene que venir. Bueno, pues no sé si viene el anual. Bueno, y además estos estudiantes van un año y vuelven otra vez, o sea que, y vuelven otra vez, ¿perdón? Y vuelven otra vez. Pero bueno, estos son los que más se conocen. Y yo digo, bueno, estos inmigrantes no causan problemas cuando van por ahí, o no tienen ellos problemas, o son... Pues en total, de los algo también, perdón, está también el alumnado de los programas de educación en el exterior, que estos diferentes de nuestros, son del Ministerio. Bueno, también son 136.000, o sea que vemos que, esto es del Ministerio de Educación y Ciencia, vemos que salen bastantes estudiantes. Entonces yo me pregunto, ¿hay noticia de que tengan problemas como los que se dice que tienen españoles escolares inmigrados? O sea, los hijos de nuestros hijos, que les mandamos fuera o que van con su familia cuando sus padres dejan España porque no tienen trabajo y se van a Alemania, ¿llevan todos el doctorado en alemán o llevan todos el doctorado en inglés o en francés o en otros idiomas? No, salen con lo que saben, que seguramente sea español y lo que sepan con la edad que tienen. O sea, que me resulta curioso que los niños que nos llegan siempre aparecen problemáticos. Y sin embargo, nosotros que hemos enviado aquí, pues ya hemos dicho 100 y pico mil por un lado, otros 100 y pico, y que no van todos a países latinos, porque si van todos a Latinoamérica, vale, pero es que van a todos sitios, entre Alemania, Inglaterra, Francia, Suiza, y nadie se sabe, y yo todavía no estoy por ver, claro, que igual lo hay, no lo conozco, estoy por ver que esos niños hayan sido problemáticos o considerados problemáticos por el Ministerio, es decir, no les acompaña alguien para protegerles o para enseñarles, en fin. Sin embargo, sí, sobre los Erasmus, insisto, otra vez sobre los Erasmus, sí que encontré unas cuantas recomendaciones del Ministerio de Exteriores, curiosamente no de Educación, sino del Ministerio de Exteriores, el cual, por lo que dice, lo veréis, quizás tiene que ver con el director que tenemos, con el ministro que había hasta hace poco, pero en fin, tampoco me atrevo a decirlo porque no lo sé. Pero bueno, desde luego el Ministerio no tiene buena opinión de estos estudiantes Erasmus, y vamos a ver por qué. Bueno, esto es una indicación, esto desde luego no es del Ministerio, pero por lo que dice el Ministerio veréis que lo corrobora. Esto mejor no los identificaremos, lo sabemos adelante. ¿Qué es la primera recomendación? No es la quinta ni la sexta. Pues cuidado con el idioma, cuidado con la cultura, ser respetuoso. No, la primera es que algunos países, porque decir la primera, porque yo no iba a reproducir todas, pero por eso digo que es la primera y podéis ver en el folleto, como digo, como siempre el enlace lo tenéis al alcance, o sea que no tiene duda. Algunos países tienen normas más severas a las nuestras. Bueno, ahí tampoco se ha lucido el redactor, pero bueno, por supuesto sí. En temas como la seguridad vial, la compra de alcohol y su consumo en público o la adquisición, posesión y consumo de determinadas drogas o respeto a los símbolos nacionales. Caray, si yo soy el ministro de Educación de Suiza, de Francia, digo, vaya tíos que se me vienen. O sea, esto hablará muy bien el idioma, suponiendo que lo hablen, pero vamos, luego no son una joya los tíos. Porque si ya les avisan en su propia casa que tienen que portarse bien, pues imagínate. Otra pregunta que tampoco se suele hacer aquí, cuando hablamos de los 2.300.000 españoles que están en el extranjero. Fijaros que en la edad escolar se encuentra una gran mayoría. No he podido diferenciar entre 16 y 65 porque, insisto, que es el INE. El INE no diferencia más, pero bueno, 16% son menores de 16 años, 78% entre 16 y 65. Bueno, ¿cuántos de estos están en edad escolar? No sabría decirlo si sería muy aventurado. Pero bueno, solamente el 6% tiene más de 65 años, por lo tanto es previsible pensar que muchos sí que estén en edad escolar. Insisto, yo no sé hablar del problema de estas personas, Luego ya irá apareciendo más o menos el porqué, ¿no? Pasemos ahora al sistema escolar español. Vamos a ver una visión estadística general para hacernos una idea de cuántos realmente son los que vienen. La titularidad, esto es importantísimo, por razones que ya muchos suponéis, pero bueno, lo veremos más adelante. Las tendencias de la matrícula, cómo son estas tendencias a lo largo del tiempo, perdón, un tiempo razonable, no me voy a extender mucho, y la tasa de éxito escolar. Yo creo que cualquiera de estas, por su parte, son importantes, pero juntas nos van a dar también bastante idea de cómo es la inmigración. Veamos el curso 2016-2017. Con las enseñanzas del régimen general no universitarias. Hay 8.100.000. Estamos hablando de alumnos matriculados, es decir, no, solamente el total de los matriculados. 8.100.000. Repartidos en unos 700 en educación infantil, 3 millones lo que más, la primaria, más o menos, 2 millones la ESO, y luego ya va bajando. Bien, esto es el Ministerio de Educación y Ciencia. Podemos decir que casi 2 de cada 3 entra, no tanto, pero vamos, casi en la enseñanza pública. Y el resto, en la concertada, una mínima parte
la concertada y una mínima parte va a la privada. Es decir, la gran mayoría va a la pública, pero aún así, entre los dos se llevan casi el total. Vamos al deterioro de la enseñanza ahora para ver qué pasa con las AMPA, que son, como sabéis, son las asociaciones de madres y padres de alumnos, critican, en este caso las catalanas, pero bueno, se puede hacer extensivo, ya digo, para no hacer una presentación larguísima, la desinversión progresiva de recursos en la escuela pública. No hace falta ser catalán, eso lo sabe todo el mundo. Mientras que en la enseñanza pública se han despedido a más de 20.000 profesores, en la privada concertada se han mantenido los conciertos educativos y se ha incrementado más de 10.000 el número de profesores. Esto no puede ser casualidad. Es imposible que si la enseñanza necesita más profesores, no se aumenten en la pública y que si no se necesitan, se aumenten en la privada. O sea, que esto hace agua por todas partes. Al mismo tiempo, Comisiones Obreras denuncia que la crisis ha sido una excusa para recortar fondos a la enseñanza pública pese a un aumento del alumnado. Y esto tiene consecuencias en la equidad y calidad del sistema educativo. Aquí ya nos vamos centrando en las causas de por qué hay escuelas que fracasan y hay escuelas que no fracasan. La pregunta es si aumenta o disminuye el alumnado para ponerlo luego en relación con dentro de ese alumnado que tanto por ciento se llevan los inmigrantes. Ha subido mínimamente, como veis, una subida mínima, por así decir, que tiene también, lógicamente, su explicación en la caída de la natalidad que tenemos nosotros. Y se nota sobre todo en infantil, lógicamente, porque es la gente que tiene que estar teniendo hijos, sus padres, los papás de estos niños de infantil, que baja un 2,8%. Que es el cambio más elevado en respecto a todos los demás. Fijaos que es más elevado. En primaria queda establecido como está, en la ESO aumenta un poco, en bachillerato también, un poco más, pero más en la formación profesional, que también tendrá que ver pues eso, con la crisis de los estudios, que claro, si tienes estudios pero aún así no te dan trabajo, pues la gente prefiere empezar la formación profesional y acabar cuanto antes y tirar. Bueno, en cuanto a la situación de la población que no ha completado el nivel, es decir, el éxito escolar en definitiva, que lo compararemos luego con la UE, fijaros que el total, del total, que es un 20%, es decir, 20 de cada 100 chicos y chicas no consigue completar la enseñanza secundaria, de segunda etapa. Y luego no sigue ninguno, son los famosos ni, seguramente, la gente que termina a trancas y barrancas, porque si se quedan sobresalientes no iban a parar justo ahí, tendrían que seguir. ¿Cuánto? Son los que no terminan, los que terminan mal. De ellos, chicos, son los que peor lo hacen y las mujeres también. Ya se sabe que en este país está en alza desde hace unos años que las mujeres estudian más y sacan mejores notas, son más responsables que los chicos. Tendrá que ver con esa cuestión. Pero fijaros que con todo y con eso hemos mejorado, porque en 2010, es decir, no hace ni 6 años, bueno, 6 años, fracasaban un 28%. Y es que hace 10 años fracasaban un 31%. Entonces, cuando se dice que los inmigrantes bajan el nivel educativo, me pregunto, caray, pues menos mal que lo bajan. Porque si no fuera así, es que no aprobaba ni uno. O sea, que fijaros que a pesar de todo hemos mejorado con la llegada de inmigrantes, con los recortes escolares, con la falta de profesorado y con la crisis económica. Entonces, ese argumento que dice que los escolares españoles se pierden o se deteriora la escuela, aquí de luego en cuanto a tasa de abandono en la escuela obligatoria, es justo lo contrario. Aún así, en la Unión Europea de los 28, contado decir los 28 con todos los países, esa tasa es el 11, es decir, es la mitad. O sea, España sigue teniendo el doble, casi el doble, de fracaso escolar que tiene en Europa. Y sin embargo, Europa tiene más inmigración todavía. El nivel educativo alcanzado por los adultos en 2014, no he encontrado otro más actual, esto es de la OCDE, es de 43%. La OCDE, que es mucho más amplia que la Unión Europea, es 24%, la segunda es de 22%, luego el 43%, en tercera 35% y 34%. Como digo, estos son diversas estadísticas, no todas coinciden siempre, por eso he dicho que no tengo tantas certezas como reflexiones, porque las estadísticas tampoco coinciden necesariamente según la... Bueno, habíamos dicho que había 8 millones de españoles estudiando, 8.115.000 según el último curso, lo podemos ver otra vez, seguro, pero vamos, son más de 8 millones. Y fijaos que el total de los alumnos extranjeros en el curso inmediatamente anterior son 715.000, es decir, no llega al 10%. No llega al 10%. En Cataluña y Madrid se llevan la parte de León, no lógicamente, bueno, en cierta lógica se lleva, y vuelve a pasar lo mismo con la distribución que el pasaba con la de los españoles autóctonos, que los centros públicos se llevan la mayoría, que es justo donde más se recorta, justo donde más recortes de profesorado, de medios, de atención, etcétera, etcétera. Y sin embargo, los privados se llevan 134.000 nada más. Bueno. En primaria hay 253.000 de ellos, de la ESO 170.000 y bachillerato 46.000. Esta es fuente también del Ministerio de Educación y Ciencia.
bueno, el porcentaje ya se ha dicho, no llega al 10%, es el 8,4%, y luego claro, hay autonomías que llevan una mínima parte, mínima en el conjunto, un 2,6%, un 2,9%, cuesta creer que un 2,6% de alumnos puedan ser un esfuerzo tan enorme para una comunidad que no pueda, que suponga un retraso para el resto de los alumnos, cuesta creerlo. En cualquier caso, un 6,2 tampoco es la bomba, y un 5 en Andalucía, etcétera. Comunidad Valenciana tiene más, 10%. Bueno, esto en realidad quería representar eso, cómo da la impresión para algunos que a pesar de este 7% hay un blanco y todo lo demás está rodeado de negros en las aulas. Pero como no es imposible encontrar una foto real de ese asunto, porque no existe, pues encontré y lo puse, ¿no? Que parece que estamos sumergidos por alumnos estamos, ¿cómo se dice?, agobiados por alumnos inmigrantes, y que es ridículo. En algunos sitios ni se les nota. La procedencia de los alumnos extranjeros también es curioso, se puede estudiar porque, fíjate, un 28,8% son europeos, es decir, que ni tienen una cultura extranjera tan distinta como nosotros, sobre todo en los días de Internet, de televisión, de cine, de imperialismo cultural, que además no viene de Europa, sino que viene, como se dice, de Estados Unidos. O sea, quiere decir que la aportación cultural que pueden hacer escolares de menos de 18 años es que son tan iguales a nuestros hijos que es que yo creo que la diferencia habría que buscarla con lupa, porque vamos, de la Unión Europea, luego el resto de Europa, que sigue siendo Europa. O sea, que aquí sería un 33% de personas que viven en la misma cultura judeocristiana, como queréis calificarla también, porque eso es muy discutible de todas maneras. De África, un 30%, cuando dice África quiere decir países del norte, sobre todo, fundamentalmente Marruecos, Argelia, Túnez y otros, pero bueno, también de otros, y Guinea Ecuatorial, por supuesto, que también tiene su peso, y hablan castellano perfectamente, o a su manera, pero perfectamente entendible. De América, un 26%, de los cuales, si vienen de Chile, Argentina, Perú, Bolivia, sigue siendo también español como nosotros. O sea, que tanto el idioma como la cultura no necesariamente tienen tanto. Asia y Oceanía sí que vienen más, pero aún así es un 10%. Es decir, que todas estas cifras, por lo que hay que ir sumando a todo un conjunto, entonces, porque ponen en duda, por lo menos a mí me ponen en duda muchas de las creencias que circulan por ahí. El alumnado extranjero evoluciona pues como está evolucionando la inmigración, justamente, como es lógico. Hay los picos de 2010, desde 2005, bueno, sí, hay un buen aumento, desde 500.000 a unos 700, casi 800.000 es un buen aumento, pero fijaros que inmediatamente, ya con la crisis dando, lógicamente la gente se vuelve, algunos se vuelven a su país, aún teniendo su pasaporte español, pero claro, vuelven con la familia, y ahora ya de 781 ha bajado a 625 y el último curso vuelve a bajar a 715.000. O sea que es lógico, pues sigue la evolución normal de la migración, que decir que ese peligro tan evidente pues desaparece entre otras cosas, por más razones, aparte por interacción, por asimilación, por lo que queráis, pero luego aparece también porque claro, la gente, insisto, viene aquí para tener trabajo, para comer y para vivir mejor. En cuanto eso no se produce, pues algunos, lógicamente no todos, pero algunos tiran la toalla y vuelven a su casa, claro. La titularidad de centro. De estos extranjeros vuelve a ocurrir lo que ocurría con los autóctonos, pero todavía con más fuerza, es decir, el 82% entra a la pública, el 13% entra a la concertada y un 5% a la privada. Y, sin embargo, nunca he oído hablar en colegios privados que nadie tenga problemas con la inmigración. O sea, son la pública cuando por lo visto se producen, pero la privada, no sé qué, por ser más listos no causan ningún problema o por alguna razón especial. Hombre, ahora diremos cuál es, lógicamente, pero conviene saber que tendría que haber un 5% de problemas, pero sí que hay un problema en la prensa, o aparece en la prensa, o los entendidos o los tertulianos, siempre sale en la educación pública. Bueno, en resumidas cuentas podemos decir que algunos, que ahora les diremos quiénes son, porque van a venir a continuación con nombre y apellidos, ven la escuela española así, un poco más o menos. Más o menos estamos a las puertas, si no estamos así, estamos a las puertas. Otros la ven así. Insisto, me ha sido imposible encontrar una escuela de negros con niños blancos. Por tanto, el único blanco que hay es el más blanco que he podido encontrar, que es más negro que cualquiera, lo para que es albino el pobre. Y esto no he podido encontrar ninguna foto que represente mínimamente el temor que parece que tienen algunos de aquí. Esta imagen sería más adecuada, que tampoco es de aquí, de una escuela americana, y hay como 6 niños blancos mirando a un chico negro, y parece como si hubieran visto algo raro. Cosa imposible que suceda. Bueno, entonces, por ejemplo, el señor Xavier García Albiol, que es conocido por sus opiniones sobre la inmigración, cree que los alumnos autóctonos están condenados a ir al colegio con inmigrantes. Fíjate la forma de dar la vuelta a la realidad. Es que esto es una brigada frase porque fíjate, están condenados a ir al colegio con inmigrantes. Y el alcalde ha asegurado en declaraciones a Radio Ciutat de Badalona que el ritmo que sigue un colegio con alumnos de diferentes nacionalidades retrasa el aprendizaje, sin que ponga ninguna prueba que demuestre este asunto. Cuando hemos visto que el fracaso escolar en España, aun siendo mayor que en la Unión Europea, ha mejorado en estos últimos años, en los años que más inmigración hemos tenido. O sea que quizás no sean culpables de todo. La fuente la tenéis ahí, que es La Vanguardia, que tampoco es precisamente de izquierdas, o sea que no hay duda de
de lo que dijo este señor, que además es público porque por eso es conocido. Lo curioso son, cuando ves lo de Albiol, te lo conoces porque es político, bueno, lo conocemos todos porque es un político y vive de esto y de esta manera, tal, pero claro, lo curioso son los comentarios de los lectores de La Vanguardia, que es que le dan más razón a este señor y parece que lo comparte completamente y va más lejos todavía. Y dice una lectora de cartas al director: cuando veo el panorama me alegro de no tener hijos porque solo de pensar en lo que podrían encontrarse en el colegio me da espanto. Y no todo el mundo puede permitirse el colegio de pago. Bueno, aquí ya nos van dando una idea de qué es lo que pasa, que es lo que hemos dicho antes, ya se acaba averiguando dónde está el problema de los niños inmigrantes. No todo el mundo puede permitirse el colegio de pago. A lo mejor es así, pero yo creo que esta mujer no está muy centrada, porque si ella dice que no todo el mundo puede permitirse, se refiere a ella, a lo mejor, o es que le dan pena a los demás. Y no solo el retraso que llevan por tener que compartir clase con niños que a veces ni hablan el idioma. Claro, pues lo mismo, claro, lógico, porque si son inmigrantes, ¿cómo hablan el idioma? Para eso vienen, para entre otras cosas, para aprenderlo. Es que luego ves a chicas jovencitas que se lían con los pandilleros del colegio o los otros, y esos los otros tampoco saben muy bien quiénes son, los que hacen llevar burka, y es estremecedor. Y es que ¿quién ha visto a una mujer, a una chica joven en España con burka? Es que el burka no lo llevan en España, ni en ningún país árabe, por cierto, tampoco lo llevan. Pero ya verlo en España sería como ver una ballena en el colegio, lo mismo. Dice, se lían con las ballenas que van al colegio. Pues es que no existe, eso no lo ha visto nadie. Pero bueno, lo importante es no pensar, lo importante es aumentar el follón y el lío. Bueno, yo creo que los grandes almacenes han tomado nota del peligro que avisaba esta señora, ya está preparando sus uniformes del año que viene para que la pobre señora no sufra y pueda también matricular a los niños, según vean los burkas, pues se vaya a otro colegio y ya está. Bueno, el número de extranjeros en España es de 4.400.000, en una población de 46. Sigue siendo entonces como de los alumnos, un 8% más o menos. Y aunque no son muchísimos, pero ya sabemos que 435.000 tienen como lengua materna el castellano. Por lo tanto, insisto que el castellano no puede ser un problema para ellos en absoluto, aunque es cierto que de los 800.000 alumnos que vimos, pues es la mitad. No son todos, pero ya es la mitad, imaginaos. Y luego, insisto, en los que vienen de Europa, esos pueden tener problema de idioma, pero no pueden tener problema cultural. El porcentaje de extranjeros total es el 10% y del sistema educativo, como dije, un 8%. Es decir, que más o menos se van en paralelo. Esta cuestión quizá necesita un poco de explicación por eso, por no hacerlo más largo. Pero a veces piensa uno, ¿cómo se ven los extranjeros en España? Digo los españoles, los que no mediados por la prensa, que no digo que la prensa tenga la culpa de todo en absoluto, pero sabemos que la prensa lo que es noticia es lo malo, no es que un perro muerde a hombres, sino que no es que perro muerde a hombres, sino al revés. Bueno, estos señores que hicieron estos señores en 2002 y otro en 2004 replicó la tesis, una relación positiva directa entre los beneficios económicos percibidos y el apoyo por parte de los residentes a la actividad de los extranjeros. Es decir, que esta gente que vive de los extranjeros, esta tesis tiene explicación en el sentido que no se refiere a los estudiantes. Lo que pasa es que es curioso, yo lo he puesto aquí como comparación sin insistir en que sea definitiva, por eso digo las reflexiones nada más, no de certezas. Y esta gente examinaron cómo perciben los autóctonos a extranjeros. Y claro, en la medida que ellos viven, que estos autóctonos tienen un negocio, pues puede ser lo que sea, un bar, un hotel, pero puede ser un taxi, puede ser lo que sea, que tienden a verlos bien, o sea, que no ven ningún problema, tienden a verlos bien, así. Y entonces, claro, apoyan la actividad y los demás, los residentes, apoyan esta actividad de sus conciudadanos porque perciben sus beneficios económicos. Es decir, de cualquier manera que tú no te das el negocio, dejan impuestos, dejan dinero, o tu hijo se coloca ahí, o tu hijo les ayuda, o tu hijo tiene o un primo, en fin, lo que sea. Quiere decir que el extranjero por sí mismo nunca es visto con xenofobia siempre y cuando deje dinero. Entonces, claro, a los inmigrantes, sin embargo, a los inmigrantes extranjeros, ¿cómo se les conoce? Que vienen a quitarnos el trabajo, que vienen a aprovecharse de la seguridad social, que viene toda la miseria del mundo, que viene huyendo de guerras, se cuelan delincuentes, terroristas, porque no perciben el beneficio económico. Si esos migrantes vinieran con la cartera llena, vinieran de los problemas que vinieran, no habría problema. Porque ya otros han identificado como positivo que vengan extranjeros, siempre y cuando dejen el dinero. Entonces, uno se pregunta, ¿dónde está la diferencia? ¿Realmente está en el color de la piel? O sea, ¿la gente tiene miedo de los que son negros? ¿O tiene miedo del Islam? Sé que existe, que es la cultura diferente, el idioma diferente. Bueno, insisto que yo no me atrevo a darlo con certeza, pero yo creo que la diferencia fundamental entre seres humanos, del color que sea, pero sobre todo, claro, si vienes negro no puedes disimularlo, si vienes refugiado no puedes disimularlo, está en la pasta. Por ejemplo, este señor, que evidentemente es negro, es que yo dudo mucho que alguien le pudiera un problema en la calle en cuanto lo vea. Como mucho le pueden hacer un favor, pero el problema no lo van a poner en la vida, claro, siempre y cuando aparezca así, desde luego. Ahora, si este mismo señor le da la vuelta, le quitas el coche, le quitas la ropa y lo dejas en la playa
pues tienes a uno de nuevas generaciones del PP, que puede ser otro partido, por supuesto, pero este es del PP, pues vamos a decir ¿no? Que es el que conocemos, que le dijo: moro de mierda, vete a tu país a correr. Lo dijo en una carrera de atletismo, donde participaba, pues no sé si sería marroquí seguramente, un chico marroquí, que estaba aquí corriendo, bueno, aquí en no sé dónde exactamente dónde, no digo aquí, me refiero en Ceuta, sino, bueno, en Madrid, evidentemente, perdón, es Madrid, claro, es el país, comunidades autónomas, en Madrid estaba corriendo una carrera y este líder de una generación le dijo: moro de mierda, vete a correr. Claro, le vio un pantalón corto, calzoncillo con camiseta, pensó: este es un pelado. Pero no se hubiera dicho nunca al otro que tendría otro coche. Por eso creo, insisto, que la diferencia fundamental es el dinero. Luego, en cuanto a la cuestión cultural, también se pueden hacer algunas reflexiones. Fijaos que en este país han venido 74 millones de turistas en 2016. 74 millones es el doble de la población española. Y entonces, sí, aproximadamente el doble de la admisión. O sea, y 74 millones de turistas no traen su cultura, no traen su imperialismo cultural, por así decir, no traen su gusto, no transforman nuestros gustos, no transforman nuestro idioma, no transforman nuestras... Porque claro, si los turistas empezamos a dar lo que ellos quieren, lógicamente nosotros acabamos yendo a restaurantes en el que nos den lo que ellos quieren. Pero eso no es un peligro, eso simplemente es, pues claro, como dejan el dinero... Sin embargo, los migrantes son 715.000, es decir, el número de migrantes aquí, desde el punto de vista cultural, religioso, de influencia y tal, porque otra influencia no va a tener. Un tío que viene, como hemos visto este señor, que venía con lo opuesto, tú dirás: qué peligro, no lleva arma, no viene ni alimentado ni nada, tú dirás qué peligro va a ser. Pero bueno, vamos a pensar el peligro cultural o religioso. Los porcentajes de migrantes que vienen aquí suponen el 0,00001% de los 74 millones de personas que vienen aquí, con los que se llegan a residir, con los que vienen en Málaga, con los que vienen en Benidorm, etcétera, etcétera, que quieren sus gustos y se les sirve lo que quieren, no se les pone pega. No, es que usted tiene que adaptarse aquí. Hombre, yo vengo aquí a pagar, si usted no me pone lo que yo quiero, me marcho a mi casa. O sea, pero a eso no se les pone problema, porque vienen a consumir, entonces que hagan lo que quieran, pero si no vienes a consumir ya estás fastidiado. Entonces, bueno, esto, pues digo que nadie menciona el imperialismo cultural, las costumbres diferentes, las relaciones políticas perjudiciales, el vasallaje, o sea que no... Se puede ser amigo de los norteamericanos, pero no de los de Zimbabue. Bueno, esto es curioso también, son las investigaciones que hace el CIS, esta de 2014, insisto, siempre es la última que he encontrado, pero ya sabes que van cambiando, cada año preguntan una cosa diferente, me siempre preguntan los de siempre, terrorismo, paro y tal, pero bueno, luego hacen algunas especiales y le preguntaron en la de 2014, cuando oye la palabra inmigración, ¿qué es lo primero que viene a la mente? Necesidad de venir a trabajar. Bueno, por lo menos reconocen que efectivamente que la gente no viene a perder el tiempo, ni a fastidiar, ni a venir a trabajar, como nosotros nos fuimos a Alemania, a Francia, a Suiza, a poner ladrillos, a construir centrales nucleares, a construir todo, pues en los años 60. El número de inmigrantes que hay actualmente en España es excesivo, 37%, elevado, 33%, y no llega al 10% de la población, pero eso es elevado y excesivo. Si sumamos elevado y excesivo, sale, pues sí, un 61%. En la misma encuesta sigue, y a la hora de permitir a una persona extranjera venir a vivir a España, ¿qué importancia cree que debería tener cada uno? Que sea de piel blanca, 56, esto sí que es buena, porque vamos, aquí, si aquí, aparte de la ascendencia de 800 años de supuesta inversión árabe, ya la mitad tenemos sangre árabe, pero ¿qué más le da la color de la piel? Que tenga mucho dinero, bueno, eso tiene más razonable, claro, cuanto más dinero traiga, evidentemente más dinero, ya lo dicen las tesis doctorales, ¿no? Que sea de un país de tradición cristiana, 37,9. Bueno, aquí todo el mundo está bautizado, de acuerdo, pero aquí todo el mundo practica. Aquí la gente suele ver la iglesia 3 veces al año. En el bautismo, en la boda, en el divorcio no, lógicamente, y en la muerte. Lo demás ya, algunos, por supuesto, y hacen muy bien, algunos sí, pero vamos, no es lo habitual. ¿Cómo diría usted que los españoles tratan a los inmigrantes? Con desconfianza, 30%, igual que si fueran españoles, 27%, y con amabilidad, 20%. Bueno, ahí todo está repartido, y al fin y al cabo que también tener desconfianza, pues bueno, tampoco es un pecado mortal, es lógico que la gente preste más atención al vecino que al que llega afuera. De ahí al maltrato, a la desprecio, hay mucha distancia todavía, o sea que tampoco hay que ser puristas porque la desconfianza no es tampoco. Vamos a las aulas entonces, como he dicho, para ir concluyendo, ¿verdad? Porque no sé qué tardamos, pero por si acaso voy a acelerar un poquito y así para ver cómo todo lo que pasa fuera también pasa dentro. Bueno, se trata de un estudio que hace la OCDE en 2015, que se titula en castellano Ayudando a los inmigrantes a tener éxito en la escuela. Dice que casi todos los países, de 30 países, es un estudio de 30 países, en casi todos estos, los estudiantes de inmigrantes de primera generación tienen peores resultados que los no inmigrantes, mientras que los inmigrantes de segunda generación tienen resultados intermedios entre aquellos dos grupos. Bueno, es lógico pensar que cuanto más integración, cuanto más vida, conoces mejor el país. Claro, tú no aciertas igual el primer día que vas a un país que el segundo, que el tercero, que el cuarto. Aquí lo que me llama la atención, fijaros, ese tratamiento de esta gente que supone que es experta, porque luego sé yo para ponerlo en duda, ya la forma de referirse a inmigrantes de segunda generación. Pues entonces, ¿cuándo para no ser inmigrante?
O sea, que cuando tus nietos sean aquí, estos inmigrantes, esta generación, hombre, pues ya va siendo hora de que los niños dejen de ser inmigrantes. Pero bueno, quizá lo ponen porque técnicamente, si quieren comparar la primera con la segunda, bueno, tiene un pase. Pero a mí me llama la atención que estos de inmigrantes, segunda generación, y además dicen nacidos en el país de acogida. Pues el nacido, ¿dónde está la migración? Por decir, hijos de inmigrantes, vale, pero es que cuando van a, bueno, no sé, digo que me causa, insisto una otra vez en la certeza, no sé muy bien por qué lo ponen, pero a mí me llama la atención. Los resultados de los estudiantes inmigrados difieren mucho entre los países. Bueno, pues lógico, tampoco es que sea un gran hallazgo. Bueno, habla de Singapur, que nos pilla un poco lejos. En España los mejores resultados son para los nativos, seguidos de los estudiantes inmigrantes de primera generación y de los de segunda, pero la variación no es notoria. En Francia es igual, pero la diferencia sí es notoria, y más en Finlandia, en Suecia y en Eslovenia. En la Federación Rusa todos están a la par y lo mismo en Canadá y Australia. Bueno, esto es como lo de los hermanos más. Los inmigrantes de primera generación serán considerados inmigrantes de la primera generación, los inmigrantes de la segunda generación serán considerados inmigrantes de la segunda generación, porque tampoco dice mucho más. Me imagino que no es posible, porque al tratarse de 30 países de trato tan diferente como los finlandeses, los suecos y los canadienses y los de Singapur, claro, es que es muy difícil hacer comparaciones así, porque ni los medios son iguales, ni la capacidad económica es igual, ni la percepción es la misma. Bueno, esto es un respiro. Lo que no dice la OCDE es que en Singapur se juegan la vida para sacar buenas notas, porque ahí tienes el chavalín haciendo las notas. Sabéis que Singapur es la primera potencia en cuanto a matemáticas y claro, no me extraña, si van así por la vida, así también la aprobamos todos. Pero bueno, esto es un chiste para relajar un poquito. Sigamos en las aulas. La diferencia en el rendimiento de los estudiantes inmigrantes de primera generación y los nativos tiende a ser mayor en lengua que en matemáticas. Lógico también porque las matemáticas no son tan culturales, pueden serlo, pero no son lo menos culturales de todas las asignaturas que se dan. Con lo cual, lógico que la lengua sea más difícil, sobre todo si, como vemos en la foto, esta niña de Zimbabue, que la lengua no tiene nada que ver con las derivadas del latín, no tiene nada que, o sea que es muy razonable. Esto sugiere que la barrera de la lengua puede ser la clave que explica esas diferencias. Pero yo tiendo a negar siempre la mayor. No es que los estudios estos sean falsos, los estudios son verdaderos, pero es que el problema no está ahí. El problema no está ahí. El problema, como creo que he dicho, está en otro sitio. Es en cómo se admita al inmigrante, que no se le vea como problema y que la educación tenga medios. Que la educación, si no los tiene, siempre va a salir mal. Entonces, que la lengua influye, sí, pero insisto, los españoles también van fuera a examinarse y no constituyen un problema. Les ponen un profesor y listo. O el colegio se las apaña, pero claro, no vuelven amargados y no vienen estigmatizados y no vuelven deprimidos. Es que es un problema así, pero no es lo más importante. O sea, sin ser esto, insisto, sin ser esto mentira, que es lógico que sea verdad, porque es de cajón que es así, pero el problema es no criminalizar el asunto, por decirlo crudamente, o no problematizarlo. Seguimos en las aulas. La OCDE menciona como factores que influyen la situación, aquí nos vamos acercando, que influyen en el rendimiento escolar, la situación socioeconómica del inmigrante, su propia motivación y el apoyo que recibe de sus padres. Es que es así, es que esta es la clave. Efectivamente, la situación socioeconómica le permite al niño superar lo que no puede superar si está todo el día abandonado viendo la televisión o nadie le hace caso o no tiene estimulación. Pero eso pasa también con los que fracasan aquí, porque hay un 25, como hemos visto, un 20 y tantos % de españolitos que fracasan, porque seguramente los enchufan a la televisión porque sus padres están trabajando, están haciendo otra cosa y no encuentran motivación ni encuentran apoyo. Entonces, claro, el niño no entiende por qué va a estar en la escuela con los que lo pasan dando patas a un balón. Es que eso es así, claro, pero no es inmigrante, sin embargo, que no tiene el suficiente apoyo. Es un niño que está educativamente abandonado. Esa es la falta de rendimiento, claro. Y dice la OCDE que esto sugiere que los sistemas educativos tienen un gran papel en la integración de los inmigrantes, claro, pero del sistema educativo y del sistema social en general. Y que algunos países de acogida son mejores que otros a la hora de formar el talento y las capacidades. Sí, pero ¿cómo son mejores? ¿Por arte de magia? ¿Porque son finlandeses? No, son mejores porque invierten, son mejores porque dedican medios, son mejores porque dedican profesores de apoyo y son mejores porque toda la escuela camina juntas, no son tan competitivas y van por su cuenta, caminan juntos. Bueno, seguimos en la escuela, para ir terminando ya. Los países se pueden dividir entre grupos que expresan un sentimiento de pertenencia a la escuela. En vez de ser acosados o en vez de sentirse mal. Sentirse mal no solamente tiene que ser dentro de la escuela, tiene que ser en la vida en general. Por si los padres han sufrido acoso, me refiero por ser extranjeros, si están en paro, si tienen peores condiciones, si sufren más, es decir, todo eso va. Es que el que la gente se sienta aceptada en la sociedad repercute también a la hora de estudiar. Dicen que pobre niño que tiene problemas porque sus papás se divorciaron, digo un español, por ejemplo, y lógicamente el niño sufre por eso. Pero imagínate lo que no sufriera un estudiante, estudiante inmigrante, antes de entrar a la escuela, si ya pues va dando botes de piso en piso porque en todos les echan, por los desahucian, si ya no encuentra apoyo, si ya no encuentra una pandilla estable, si sus padres trabajan o buscan trabajo, porque tampoco buscan trabajo de las tantas de la mañana hasta las tantas de la noche, entonces claro, ir a la escuela así todavía es más difícil, y no es que los niños españoles no tengan también sus problemas, si los tienen, sino que encima tienen que añadir, si antes de entrar a la escuela ya vienen con sus problemas.
Bueno, hay otros tipos de integración, esto como digo lo podéis ver si queréis en otros. Entonces, bueno, esta es una forma de representar. El primer grupo es un seguimiento de integración, es decir, que están todos en igualdad de condiciones, todos disfrutan, todos aprenden, todos participan en todas las actividades, expresada en un juego, pero que marchan en la clase unida. Luego, el sentimiento de alienación es cuando uno está arriba y otros están abajo. Evidentemente, ya vemos cuáles son los de arriba y los de abajo. Es decir, que aquí están jugando, pero aún así siempre hay alguien que tiene que estar abajo, ¿verdad? Esta integración progresiva, es decir, que construyen todos, que entre todos se construyen, entre todos apoyan para que suban hacia arriba, sin importar quién tiene que apoyar cada vez. Y luego dicen los países de la OCDE que los estudiantes de 15 años acuden a las escuelas en las que la concentración de inmigrantes es alta. Cuando hacen esto, tienden a obtener peores resultados que los estudiantes en los que no hay inmigrantes. Pero claro, no dicen el número de alumnos que tienen esas aulas. A lo mejor las aulas también tienen 50, las aulas de 50 niños, sean del país que sean, funcionan peor que las de 20 y peor que las clases particulares, por así decir. Esta diferencia, ¿dónde están las trabas al logro escolar? Pues se pregunta la OCDE. Esta diferencia refleja el hecho de que muchos estudiantes inmigrantes están en desventaja socioeconómica. Ya hemos hablado de esto, pero aquí podéis ver una comparación, una foto que es antigua además, lógicamente ya tiene 70 años, que veis los alumnos de clase alta, bien arregladitos y bien preparados para ir a Eton, que es una de las escuelas más famosas privadas de Inglaterra, y ver los niños de la calle, con las manos en los bolsillos, como hacen los niños de la calle, y envidiando a la pareja. En este caso poco tienen que envidiar porque el pobre chaval de la izquierda murió de una disentería o de una enfermedad, de una difteria cuando llegó a la India. Bueno, el informe PISA ya sabéis que habla también de nuestro sistema educativo casi año tras año y dice que no es la concentración de estudiantes, sino más bien la concentración de condiciones socioeconómicas inferiores. Bueno, aquí PISA sí se moja y vuelve a decir lo que habíamos dicho al principio, que la diferencia está en el dinero. Cuando hablo del dinero, el que tiene sus papás, que si lo transforma, claro, si lo gastan en el bingo, no. El dinero que se utiliza para que la escuela sea mejor. Pero no tienen que ser papás, porque para eso tenemos escuela pública, la escuela pública tiene que estar, como está, pagada por los impuestos, pero pagada suficientemente, claro, no recortada. Entonces, si es la concentración de migrantes, no, es la concentración de estudiantes en condiciones socioeconómicas inferiores. Esa es la gran diferencia. Y ya vamos concluyendo con esto. Por supuesto, la asistencia temprana también, sobre todo lingüísticamente. Y bueno, aquí abajo, como esto está en PISA, lo podéis leer vosotros mismos. Y vuelve a insistir el informe que la asistencia temprana, aparte de eso, las condiciones socioeconómicas es la clave del asunto. Aquí podemos ver cómo las escuelas se diferencian. Cómo esta escuela de la izquierda va a ser mejor que la de la derecha, ordenada, limpia, con todas las herramientas y recursos educativos a su disposición. O esta escuela en un barco de los niños, esta escuela transeúnte con esta otra, con niños bien peinados, bien alimentados, con la profesora en pie firme y atenta a todos los movimientos. Que claro, nunca puede ser igual, pero cada escuela pertenece a su cultura, o sea que no tiene que ver en este caso con ello. Perdón, sí, ya hemos visto esto. Bueno, vamos a las conclusiones. Por eso quería hacer con este repaso de la sociedad, de las estadísticas, la percepción de la gente, la percepción de los medios, la percepción de los políticos, todo muy por encima, por supuesto, porque no es un curso, es simplemente una conferencia. Es preciso mirarse uno mismo antes de mirar y juzgar a los demás. La historia propia, la sociedad, explican el fenómeno migratorio. La gente no viene a perder el tiempo ni a molestar a los demás, viene por sus necesidades como las tenemos cualquier otro. Hay que reflexionar sobre la migración del propio grupo al que se pertenece, porque aquí no podemos decir que no hemos sido migrantes, hay que comprender la de los otros grupos. Las estadísticas no avalan de ninguna manera, las hemos visto que son oficiales, no avalan en ningún momento la idea de un supuesto problema escolar. Y los malos datos sobre el sistema educativo que también hemos visto son anteriores y con la salvedad que ya también se ha hecho de que están mejorando a pesar en los años precisamente del aumento de la migración. Por tanto, el fracaso escolar está una y otra vez en unas decisiones políticas tomadas por unos y por otros, que no hace falta citar, pero están tomadas por unos y por otros, que son los que tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado y dedicar X dinero a la educación. Pero se va más dinero en otras cosas, que también podemos hablar de ello si queréis durante el diálogo. Las extendidas percepciones negativas de los nativos tienen que ver con el racismo y con la xenofobia y no con la realidad, puesto que no se justifican ni por número, ni por delincuencia, ni por afán de islamización. No existen esos problemas considerados así por algunos. Bueno, volvemos a insistir en la cosa socioeconómica, por lo tanto no lo vamos a decir. Y nos parece inevitable concluir que al final de todo no es la emigración por sí misma, sino el injusto reparto de la riqueza el responsable de los peores resultados escolares de los estudiantes inmigrantes,
así como de su deficiente integración y falta de sólido sentimiento de pertenencia. La escuela, que también se dijo al principio, no es una burbuja aislada de la sociedad, sino un subsistema social, como otros, que actúa de acuerdo a políticas que reflejan el reparto de poder entre las clases sociales a las que se componen. Bueno, cuando he dicho dinero es más crudo, pero efectivamente es la desigualdad en la relación entre las clases sociales. Bueno, esta noticia la habéis visto, yo la recortaba simplemente, bueno, pues como conclusión de este señor avispado que se ha vuelto la bandera, como diciendo, ahora a ver si me das un porrazo, y así ya, pues le parece que intenta, o sea, no creo que sea por patriotismo, ni por agradecerme, que podría ser, no lo van con él, pero me hizo mucha gracia porque mira que tío más espabilado, que sabiendo que la cosa puede pintar bastos, y decir, yo me pongo así a ver si no me cae nada, pero en cualquier caso podía ser representativo de cualquier cosa, de agradecimiento a España, de esperanza, de miedo, quién sabe, ¿verdad? Cada ser humano es un mundo, aparte de eso. Bueno, pues doy por concluido y quedo abierto a vuestras preguntas y a vuestra crítica e intervención, lo que queráis. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar o hacer alguna pregunta? Yo, cuando estaba comentando el profesor el tema de Aquí en Ceuta hay una polémica habitual en el tema de la educación. Ceuta tiene la tasa de fracaso escolar más alta de España. Ronda, dependiendo de los años, pero ronda un tercio aproximadamente, 33%, y hay algunos colegios concretos de algunos barrios que llegan al 80%. Aquí hay una polémica en Ceuta sobre si ese fracaso escolar tiene que ver con la lengua. O sea, hay una parte importante de la población, casi más de un 40%, que tiene como lengua materna el darija, es una variante dialectal del árabe. Y hay una eterna polémica entre si las causas tienen que ver con eso o tienen que ver, que es mi línea normalmente de trabajo, tienen que ver con las condiciones de vida, ¿no? Con las condiciones socioeconómicas, ¿no? Porque no solamente tenemos un elevado fracaso escolar, sino también somos campeones en paro y campeones también, por desgracia, en niveles de pobreza y de exclusión social, que casi superan el 43%. Pero es un discurso habitual, sobre todo entre las élites políticas, echar la culpa al tema de la lengua materna. ¿Qué les parece? ¿Qué decir? ¿Qué peso puede tener? Carlos. Bueno, pues, por supuesto, es una... así hablarlo así un poco, pero ¿qué peso podría tener la lengua con respecto a las condiciones socioeconómicas? Porque, claro, los inmigrantes, en el conjunto de España, lo que usted ha apuntado, pero en Ceuta no se trata de inmigrantes, se trata de nacionales. Yo lo que sí, vamos a ver, el caso Ceuta no lo conozco tanto como vosotros, lógicamente, y no sería apropiado que hablara yo del asunto. No sé qué más factores intervienen. Lo que sí queda claro, porque yo digo, lo ha dicho PISA, lo dice la OCDE, etcétera, que no es el número de inmigrantes en el aula que retrasan el idioma diferente, son las condiciones socioeconómicas. Por eso yo apuntaba al principio, de ese 6% de migrantes que sí funcionan bien en la escuela, pero porque van a escuelas privadas, ¿por qué no dan problemas? No hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura, no tienen la misma procedencia. Entonces, ¿qué es lo que define? Por eso lo he dicho, crudamente es la pasta, o sea, que es que no tiene que ver sobre todo con la clase social. Tiene que ver sobre todo con la clase, no tiene que ver únicamente, porque también hay niños, como se dice, los niños que se llaman niños de papá, que viven muy bien y también fracasan, pero eso es otro problema. Pero en cuanto a lo que estamos hablando, que es la cuestión de los inmigrantes, de los que vienen de fuera o de los nacidos aquí, pero que tienen distinta lengua, es sobre todo las condiciones. Yo me pregunto, ¿en esas aulas están también financiadas como las privadas y cuentan con los medios que tienen de profesorado, de apoyo de ordenadores, de apoyo materno y paterno en casa? Que nosotros decimos que los papás de los niños pobres no los quieren, claro que les quieren, pero están todo el día en la calle trabajando, buscando trabajo, pues lógicamente no pueden atenderlos igual. Es decir, que todas esas condiciones, por eso dice socioeconómicas. ¿Por qué? Porque es un conjunto de condiciones, pero donde los padres no llegan por razones evidentes, otra cosa es que los abandonen a posta, pero los padres no llegan por razones evidentes, tiene que ser el Estado, porque para eso vivimos un Estado social, democrático, de derecho y de bienestar, es el Estado el que tiene que concurrir, tiene que suplir todo eso en la manera que estimen los expertos oportuna, que normalmente es con más profesores de apoyo y con atención extraescolar, como sea. Pero cuesta creer que unos niños tengan y otros no tengan, si vienen de la misma cultura tienen el mismo asunto. Y luego el que tú también has dicho, es que también hay muchos otros niños que fracasan y son de aquí también. Pero ¿cuáles son las condiciones socioeconómicas de esas familias? Aquí estamos con lo mismo, es que es siempre el dinero que marca la diferencia. Y lo mismo, no quiere decir que haya niños de ambientes deprimidos o pobres directamente, pobres en paro, que no suban muy alto y lleguen muy alto en la vida, y tampoco tiene que ver que haya niños de papá que fracasen, pero en ese caso es otro tema. Pero es que el argumento fundamental es siempre las causas socioeconómicas.
Ese es el argumento fundamental, porque lo dicen las estadísticas y los estudios de la OCDE, aparte que yo creo que es una opinión bastante razonable, pero en fin, que no es que lo he traído yo, por eso he dicho que yo voy a hacer reflexiones, pero basadas en esos datos que son los que he obtenido yo. Ahora, de aquí, evidentemente, casi prefiero que conteste tú porque sabes mucho más de esto, claro. Pues bueno, los que vivís aquí, claro, tenéis mucho más... No, lo preguntaba porque es una polémica habitual, como todo está politizado, pues el uso de, sobre todo la discusión es por la introducción del Darija, de alguna forma, en el currículum escolar. Es decir, hay una reclamación por parte de algunas élites políticas de incluir el Darija, que es un dialecto, no tiene gramática, dentro del currículum escolar, ¿no? Claro, y aducen, digamos, justifican esa inclusión en el hecho de que el fracaso escolar se centra principalmente en los niños de lengua, o sea, que utilizan esta lengua como lengua materna, ¿no? Sí. Por eso se lo Pero yo he dicho que todos estos estudios que se hacen sobre la importancia de la lengua materna, sobre algunas especialidades ya específicamente didácticas y educativas, sí que son ciertos, pero asuntos que no atacan el problema principal, que es el otro. O sea, que decir, no quiere decir que introducir la lengua de sea malo, que va a ser malo, puede ser estupendo, pero que si no se resuelve el problema principal... Vamos a ver, intentando trasladar, por ejemplo, el problema médico. Imagínate que hay aquí una epidemia o lo que fuera. Dice, no, es que esta vacuna es mejor que otra, sí, pero es que si tú evitas la epidemia con medidas sanitarias, de higiene, de formación, o del SIDA, por ejemplo, si das información te evitará luego tener que poner un retroviral de un tipo y un retroviral de otro. O sea, que Darija o el chino o la lengua que sea siempre es mejorable, pero si no atacas el problema al principio, pues puedes estar 3 años comprobando, ¿me entiendes? Se hizo un estudio aquí en Marruecos, en el colegio, en Tetuán, el colegio español. Sí, ahí está examinando selectividad. El profesor Bullejos hizo un estudio, claro, porque para intentar explicar el fracaso escolar de Ceuta, ¿no? Allí en Tetuán es un colegio español con el sistema educativo español. Los niños no son solo utilizan el español solo en las clases, pero su lengua vehicular es el Darija, y además luego es una sociedad totalmente arabófona y como segunda lengua el francés, con lo cual realmente mucho más una mayor dificultad. Más idiomas. Más idiomas, combina, sí, pero bueno, saben más. Con más diglosia y más... Y la conclusión que llegaba es que estos niños no tenían... Los niños de estos colegios de Tetuán... Son trilingües o bilingües con mucha tenían facilidad. fracaso escolar. El fracaso escolar era mucho menor, teniendo el mismo sistema educativo, y era principalmente porque los alumnos de esos colegios españoles en Tetuán son de familias acomodadas. Claro, no tienen problema para aprender, para relacionarse en muchos ambientes. Claro, eran de familias acomodadas eran funcionarios o hijos de funcionarios, efectivamente. O tienen sus profesores particulares, o se relacionan mejor con otra gente. Claro, este niño está todo el día en la calle dando patas a un balón, pues es muy difícil que aprenda. Sí, de clases medias altas, es lo que esa gente está más organizada, tiene sus ratos resueltos también, pero tiene sus ratos culturales y sus apoyos de familiares, escolares, de vecinos. Es que insisto, claro, si ya digo, puedes mejorar las clases de Darija, puedes mejorar las clases de matemáticas, de lo que quieras, pero si hay un problema de fondo es muy difícil salir adelante. Sí, no, bueno. Ha dicho que puede ser causa el Darija, es imposible que sea la causa el Darija porque aquí todos los musulmanes hablan perfectamente el español. Claro, sí. El niño que habla en Darija habla peor el Darija que el español. Entonces, que quiera meter el Darija en el colegio como excusa me parece, vamos, no tiene lógica. Ya, bueno, pero hay un interés, hay una cuestión más política que real y, de hecho... No que sea una causa o que ya. sea simplemente el hecho de decirlo me parece surrealista. Cuando un bebé, acabo de ver que está mi tía, la niña de 2 años, lo único primero que sabe decir es mamá, abuela, no sabe hablar árabe, las primeras palabras está diciendo en español. Bueno, pero déjame que apoye... Sí. Termina, si quieres, termina. No, que me parece que, yo creo que el fracaso en Ceuta es sobre la marginación, la gente no tiene trabajo, los niños no ven. Pues yo estoy trabajando social y digo, muchos niños tienen que estudiar, primero me dice, ¿vas a sacar la cara, estás trabajando? Digo, no, este año no estoy trabajando, estoy trabajando el año pasado. Sí, porque hay mucha gente, es que mi primo es maestra, es que mi primo es maestro y no estoy trabajando, entonces la desmotivación de los niños que no quieren estudiar por el paro, no por el idioma, ¿no? Porque no tienen motivación. Y la mayor parte, yo conozco a muchísimas amigas que son gente de clase alta, que casualidad todos sus niños no aprueban. Todos. Y la gente que económicamente que están trabajando, que tienen problemas, todos suspendidos. Y los colegios de Ceuta no están preparados. Hay muchísimos, 20 y tantos niños por una clase y una profesora. Bueno, creo que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, déjame recordar lo que dice Carlos, que claro,
Estamos de acuerdo, porque Carlos ha prevenido, dice, esto lo dicen los políticos. Claro, Sí, yo o sea, he que hecho no es que, una no es que polémica participe, claro. interesada, vamos, Efectivamente, es que hay que tener siempre prevención. Por eso también he puesto el albiol, porque problemas los vas a ver, donde haya políticos los vas a ver, claro, porque viven de crear problemas y luego arreglarlos. Entonces, claro, si no hacen problemas, imagínate. Pero bueno, hombre, supongo que exagerado, pero es así. Por eso digo que no creo que sea nunca opinión de Carlos, sino que simplemente ha dicho, ha prevenido, oye, que esto lo dicen los políticos. Entonces, claro, prepárate. Bueno, ¿alguna cuestión más? Una preguntita. Sí, Nahua. En Inglaterra, el modo que tienen ellos de adaptarse a los inmigrantes me consta, vamos, digo con seguridad, que allí en las clases, para algún inmigrante que viene, los profesores tienen particulares, los exámenes lo tienen, por ejemplo, si la clase tiene un examen día 2, el inmigrante se lo hace del día 10. Entonces, esa adaptación de ese país está, un país que está ya con generación está preparado para el inmigrante. ¿España no puede copiar un poquito de eso y tener un poco más de adaptación? ¿No sería...? Bueno, pues que no sé si tiene que copiar algo. Si es que ya digo, sí, acabamos de ver lo que han sacado 10.000 profesores de la universidad, de las escuelas primera y segunda. Claro, es que no imitemos nada, es que vamos a peor. Porque además es que es un plan, o sea, que se trata de desarticular lo público en la manera posible. O sea, se trata de cargarse lo público. Lo vemos en la enseñanza, lo vemos en la educación, en cualquier sitio. Cualquiera de los españolitos que estamos aquí, o de donde seamos, vamos, que decir, que vivimos en este país, echamos la vista 10 años atrás, no nos hubiéramos creído. Oye, que tú vas a tener que pagar, que no te lo hubieras creído. Que no te lo hubieras creído. Lo que pasa es que esto es la táctica del poco a poco, como decía Chomsky, del dar un hachazo pequeñito cada 2 años o cada año. Y es que no te puedes creer que nos han cambiado la Constitución en agosto, el 30 de agosto van a tener que pagar la deuda, que estamos en crisis. Aquí no hay una crisis, aquí hay una estafa tremenda y esto hay que pagarlo entre todos porque eso consiste en la estafa. Lo que le llaman crisis porque, claro, no hay quien salga a la calle para decir, es que nos hemos estafado. Bueno, a veces cuando hacen un lapso lingüe se les va, que sí. Pero bueno, normalmente, entonces cada esto no hay que lo trague y se trata de desmantelar lo público para que la gente se rasque el bolsillo y tenga que pagar lo que nunca hemos pagado. Mejor dicho, lo que hemos pagado con los impuestos, lo que ahora no lo hacen pagar otra vez. Entonces, claro, es que no hay por que esto no. Bueno, a ver cómo lo digo, como decía Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo. Es una guerra de clases y la estamos ganando los ricos. O sea, que no lo digo yo, pero lo corroboro. Y lo que dijo uno de los hombres más ricos del mundo. Esto es una guerra de clases y la estamos ganando la rica. Y es que como nos pabilemos, nos van a sacar hasta los higadillos, todo. Bueno, pues muchas gracias, profesor. A vosotros.